TV8 presenta documentales. ¿Ya? Buenas tardes, vecinos, amigos de La Hormiga y de Peñalolén. Estamos terminando este mes de julio, bastante frío, con algo de lluvia, y queremos hacerlo con un documental que está asentado en la zona sur del país. Mucho se supo de la Caravana de la Muerte, de los zarpazos del Puma y de otras masacres que se produjeron en el norte y centro del país, pero de la zona sur de Chile se sabe bastante poco. El año 72 estaba organizado el complejo maderero Panguipulli en la zona en el Tume, en la cordillera de Valdivia, con todos los trabajadores que estaban ahí administrando el complejo maderero. Cuando viene el golpe, hay una resistencia ahí, hay un mito también que es parte verdad, que es el comandante Pepe, y que organiza la resistencia, que es uno de los pocos lugares fuera de Santiago donde se resistió el golpe de Estado. Posterior a esto, el ejército toma control de toda la zona y masacra a una cantidad impresionante de trabajadores, dirigentes sindicales de todo el complejo maderero Panguipulli, Valdivia, del Tume y toda la zona. Y esto queda reflejado en un estudio que se hizo años después, el año 96, incluso se terminó de hacer este documental, que lo llevó a cabo Agnès Denis y Paco Peña, en donde se refleja un poco lo que pasó en esta zona. Se entrevista a los familiares de la gente que fue ejecutada, a soldados que estuvieron ahí, y les dejo con este documental. Yo creo que poco se conoce, así que vamos a ver de qué se trata. Nos vemos en un rato más. En el sur de Chile, en la provincia de Valdivia, entre lago y cordillera, se encuentra la zona boscosa de Panguipulli, tierra de leones. Para los obreros madereros que laboran, la victoria de Salvador Allende en 1970 constituye una sentida e inmensa esperanza. Esperanza trizada por el golpe de Estado en 1973. Aquí, en el curso de los días que siguieron al golpe de Estado, las Fuerzas Armadas ejecutaron fríamente a 44 chilenos. Es su historia la que queremos contar. Entre ellos, el legendario José Gregorio Liendo, el comandante Pepe. 22 años después de su ejecución, Yolanda, su mujer, logra finalmente exhumar sus restos. Con esta exhumación, un pedazo de la historia de Chile trata desesperadamente de romper el silencio. En el día 3 de octubre del 73 lo enterramos, pero con la represión. Con una represión tan grande que era una impotencia, que nosotros lo único que recibimos fue los cuerpos en madera, simplemente, y todos ensangrentados con los nombres arriba. Yo incluso no tenía la seguridad que fuera él, el que me entregaban en ese momento. Ahora tengo la certeza de que exactamente es él el que está en estos momentos aquí, por su ropa, por sus zapatos, por todas sus prendas que él en ese momento llevaba puestas. A comienzos de los años 70, Pedro, al igual que Pepe, era militante del MIR. Médico, decide vivir en la montaña, con los obreros madereros. Bien.
en la precordillera, Caunahue, Yifén, Cerrillo. De ahí para adentro todo eso eran obreros madereros. Y comunidades indígenas, mapuche. Entonces ahí habían dos problemas. Los obreros madereros eran muy mal pagados, vivían en chozas miserables, aunque sacaban madera de exportación. Estaba pésimo. A mí me pedían de que yo hiciera tratamiento para la tuberculosis. ¿Pero qué tratamiento de la tuberculosis si la gente estaba viviendo en burritos, le llamaban? Que eran los traslapos, lo que sobraba de las maderas. Y esas eran las condiciones de vida de la gente. Entonces, ¿qué tratamiento de tuberculosis ni enfermedades? Y las condiciones eran pésimas de vida. Y por otra parte estaban los mapuches, que la mayoría de sus tierras habían sido robadas. Una historia de 2000 trabajadores que recuperaron tierras este verano, señores. Este relato comienza el año 43, llegando unos extranjeros que no respetan la ley. En esa cruel temporada llegaron los afuerinos, incendiaron nuestras casas, quebraron nuestros destinos. Y así perdimos Con la victoria de la Unidad Popular, los campesinos se organizan ocupando las tierras de los latifundistas que reinaban sin contrapeso en la zona. La primera expropiación se realiza en noviembre de 1970. Es el grito de Carranco. La reforma agraria es uno de los pilares del programa de la Unidad Popular. Desde ahora, los latifundistas no gozan con la complicidad del gobierno para reprimir a los campesinos sin tierra. Se crea entonces la más grande empresa forestal del país, el Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, con una superficie de 400.000 hectáreas. Los obreros madereros perciben que el embrión de una nueva vida comienza. Ahora no dependen de la voluntad del patrón y más aún participan en la administración del complejo. Padre de 14 hijos, don Pedro Ojeda trabajó durante más de 40 años en un aserradero del complejo en el pueblo de Neltume. Cuando pasó la UP, ahí tenían formados los sindicatos, porque ahí el trabajador mandaba, los trabajadores mandaban. Entonces ahí se trabajaba más tranquilo, porque antes estaban los patrones, los empleados, los atacaban al patrón, a los trabajadores, todo. Pero llegó la UP, entonces se arregló mala cosa, trabajábamos más tranquilos, todo. Usted dice que mandaban los trabajadores, ¿cómo era eso? Porque ahí ya se formó el sindicato, entonces todas las regalías, entonces al trabajador se lo daban. Y el patrón no, pues el patrón las regalías se lo llevaba. Se lo llevaba. Éramos unidos con la directivía sindical, todos unidos, trabajamos todos de acuerdo. Y así estábamos subiendo el complejo. Alex Rudloff forma parte de los ingenieros agrónomos que crearon el complejo. Una de las cosas que sucedió en el complejo fue que llegó mucha gente, mucho profesional, extranjero, nacional. Tuvimos mucho apoyo de una serie de instituciones forestales, tanto nacionales como extranjeras, que nos ayudaban bastante en clarificar nuestro objetivo. Hubo mucha cooperación, mucha ayuda, mucho interés. Yo creo que el complejo constituyó en su tiempo una especie de polo irradiador de
de situaciones nuevas y una experiencia, yo creo que única en Chile, ¿no? Se crean empleos, se construyen caminos, postas de primeros auxilios, bibliotecas, escuelas y se organizan cursos vespertinos. El complejo recibe la visita del presidente Allende, quien durante 3 días comparte y dialoga con los trabajadores. Pero esta experiencia única es para la oposición el símbolo de la temida y anunciada colectivización. Se acusa al MIR de haber hecho del complejo un vasto campo de entrenamiento militar. Una poderosa campaña de prensa, eficazmente orquestada, intenta hacer creer al país que los bárbaros se aprestan a ocupar la ciudad de Valdivia. Bien, entonces en cuanto a entrenamiento y todo eso, lo que sí nosotros a nuestros militantes obreros les tratábamos de dar una formación política, ideológica, cultural, ¿no? Y también hacíamos un poco de instrucción militar o paramilitar. Pues nosotros considerábamos que era irresponsable hacerle creer a la gente que los que habían tenido el poder y la riqueza durante 500 años lo iban a abandonar así. Ellos tenían el ejército, la iglesia, la educación, los medios de comunicación, todo el poder económico del país, y que así a la buena no lo iban a abandonar, no iban a decir, ya toma, llévenselo ustedes. No, aquí hay un momento en que esto se va a enfrentar, y hay que prepararse para eso. En efecto, los antiguos dueños del país no cejan en su empeño. El 11 de septiembre se desencadena un cruento golpe militar. Encabezadas por el general Pinochet, las Fuerzas Armadas copan los puntos estratégicos del país, aplastando todo intento de resistencia. La Moneda, símbolo de la legalidad republicana, es bombardeada por la Fuerza Aérea. El presidente Allende se dirige por última vez a los chilenos. Esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Seguramente Radio Magallanes será callada. Y el vital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo tendrá el nombre digno que fue leal a la lealtad. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. El presidente Allende muere en el Palacio en llamas. Los militares controlan todo el territorio nacional. Como en el resto del país, el complejo vive horas de extrema confusión. La reunión convocada por el Sindicato de los Obreros de Neltume concluye sin tomar ninguna decisión. Por su parte, el comandante Pepe y 15 militantes del MIR deciden asaltar el retén de carabineros del pueblo con el objeto de recuperar armamento y oponerse al golpe de Estado. Pero los carabineros, dotados de fusiles automáticos, rechazan el ataque y en la madrugada los atacantes se dispersan. Pepe, con algunos de sus compañeros, se interna en la montaña. Otros vuelven a sus casas. Ese mismo día, centenares de soldados invaden el complejo buscando armas y explosivos. La única pregunta que se le hizo a todo el mundo, hasta el cansancio, hasta la muerte de algunos, fue ¿dónde están las armas? Aplicando los métodos de contrainsurgencia, las Fuerzas Armadas allanan, arrestan, torturan. Heriberto Villegas era conscripto en el Regimiento Cazadores de Valdivia. Que me tocó participar cuando posteriormente después del 11 en muchos allanamientos. Nunca encontramos armas. Lo más que se encontraba era un arma que la tiene todo el mundo en su casa, un revólver, una pistola,
pero nunca encontramos un M16, una AK o algo por el estilo, nunca. Y eso salió en la televisión, ¿no? O sea, mi punto de vista. Por lo menos a mí me tocó vivir esa experiencia y nunca encontramos armas. La mayoría de los participantes al asalto del retén son apresados rápidamente. Pepe y 2 de sus compañeros permanecen en la montaña. Yolanda, su mujer, se une a ellos pocos días después. Nosotros pensábamos sobrevivir en el monte, lograr resistir. Porque en ese momento estábamos rodeados, porque estaba la aviación, estaban por el cuerpo carabinero, caballería, incluso andaban con perros. Entonces nosotros, por ejemplo, no logramos salir. Si hubiéramos tenido a lo mejor para hacer Argentina, pero teníamos un lema de nosotros, que decíamos que el MIR no se asilaba. Finalmente, el grupo de Pepe, extenuado, acosado por el hambre, es rodeado y detenido por un centenar de soldados el 18 de septiembre. El 2 de octubre, Pepe y 11 militantes del MIR comparecen ante un consejo de guerra. La pena de muerte es ratificada por el propio general Pinochet. Se detecta en esos días la presencia del general Sergio Arellano Stark. Los 12 prisioneros son ejecutados el 3 y el 4 de octubre de 1973. La leyenda cuenta que 2 pelotones sucesivos se niegan a disparar una vez que Pepe se dirige a ellos. La ejecución tiene lugar detrás de estas casas, en el campo de tiro de las Fuerzas Especiales del Regimiento número 8 Yancahue, comandadas por el capitán Alejandro Burgos de Bea. Pocos familiares pueden asistir al entierro de sus deudos. Y entonces lo sepultaron, llega el momento final del asunto, qué sé yo, y mirábamos para los lados y para donde mirábamos teníamos una metralleta apuntando, ¿entiendes? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos ya cuando terminó? Era tanta la impotencia y tan re grande y bueno, se gritaron las consignas del MIR. En ese momento, allí, ya yo te digo, yo por lo menos viví la cárcel y yo cuando salí, a mí me daba ya lo mismo una cosa que la otra. Roberto Arroyo busca infatigablemente desde hace 15 años vestigios de la represión en la zona. Huellas que los militares han querido borrar. La zona de Valdivia específicamente ha sido una de las zonas más reprimidas de este año en adelante, por varias razones. Tiene razones simbólicas, digamos. O sea, el MIR implementó acá desarrolló un trabajo muy fuerte. Hay muchas figuras mitológicas entre medio, el mismo José Gregorio Liendo y las personas que trabajaban con él. Las fuerzas que operaban acá, que fueron las fuerzas de la 4ª división, que son desde Angola a Puerto Montt, fueron fuerzas muy coordinadas, fuerzas aéreas, terrestres, que contaban también con la participación de civiles vinculados al poder económico y al poder político de la zona. Una semana después, un operativo militar de gran envergadura es realizado en la parte sur del complejo. El entonces coronel Jerónimo Pantoja en persona supervisa la represión. Cerca de Futrono, 18 sindicalistas son detenidos y masacrados, entre ellos Ricardo Ruiz, marido de doña Mirta Torres. El 7 de octubre se lo vinieron a buscar los carabineros de Yifén. El sargento Cereceda, que estaba en ese tiempo, y otro carabinero más. Entonces de repente le hicieron señas, lo llamaron. Y después llegó Ricardo corriendo a la casa y me dijo, me ven los carabineros, pero para que vaya a hacer una declaración nomás, me dijo, después me vaya a venir. Y del camión me dijo, ¿me llevas algo de comer? Me dijo, si no llego. Si no llego en la tarde. Después fui a Futrono, salió un carabinero, me dijo, lo soltamos, me dijo, recién se fueron para arriba. No llegamos a la casa, no había nadie, porque andábamos con la U y con la otra señora de García.
Así que llegamos a la cárcel y ahí ya perdimos la esperanza del tiro. Porque al ratito que llegamos nosotros empezaron a pasar los furgones para arriba, Pichigüeo, pero hartos furgones, llenos de milicos. Y llevaban, nosotros después fuimos a la casa, salimos por la calle del tiro. Y llevaban a hartas personas, llevan vestidos de milico, pero los llevan tapados. Aquí tapados y agachados, bien agachados. Y nosotros pensamos al tiro que eran ellos que iban ahí. El operativo que se realizó era un operativo en conjunto con otras ramas de las Fuerzas Armadas. Tengo entendido que anduvo personal de la Fuerza Aérea, Escuela de Montaña, que parece que tenía asiento en Temuco en ese entonces, que eran los Boinas Verdes, y el Regimiento Cazadores, que eran los soldados de Santiago Sinclair, que hoy día dice que ningún soldado de él participó en los operativos de Arquilhue y de Chigüío. Y en Futrono se llegó y ofrecieron muy generosamente su hospedaje a las monjas un colegio que hay, colegio claretiano que hay ahí en Futrono. Y los hacendados de la zona ahí mataron animales para atender a los soldados, qué sé yo, y se llevan detenidos 4 o 5 personas del retén de carabineros que los tenían detenidos los carabineros ahí en Futrono, que anteriormente habían sido también ahí mismo, como habíamos estado 1 o 2 noches en Futrono, ahí en de las monjas, habían sido llevados desde el retén de carabineros a algunas salas ahí del colegio y fueron interrogados por los oficiales de ejército que componían la caravana que iba hacia la cordillera. Después fueron llevados en los mismos vehículos militares hacia la cordillera. La caravana se interna en la cordillera atravesando varios pueblos y caseríos, Chifén, Curriñe, Chabranco. Otros presos figuran en listas previamente establecidas y se agregan al cortejo. Son del sindicato Esperanza del Obrero. Muchos son evangélicos. Entre ellos, el tío de Juan Aceitón Méndez, Daniel Méndez. En 1973, Juan Aceitón tenía 15 años. Llegó un helicóptero y llegaron a hartos camiones, de nació unos 18 jeep, y entre jeep y camiones. Y se instalaron en la administración arriba, y de ahí empezaron a buscar gente, la iban a buscar ciertas otras partes y la traían ahí. Estuvieron harto rato, unas 4 horas o 5 horas traían. Iban a buscar gente más arriba, ¿cierto? La traían y ahí dejaron detenidos, como les digo, a todos los que eran miembros más directos del sindicato, los que habían tenido un cargo dentro del sindicato. Y los llevaban, me acuerdo, en la parte que hacía de bodega de la administración, hacía de bodega, y los llevaron, los tuvieron adentro un poco. Y de ahí los sacaron muy mal, venían golpeados, cuando los tiraron arriba de los camiones no podían caminar, los tiraron hacia arriba de los camiones. Y de ahí los llevaron a Chigüío arriba. Cae la noche y llueve torrencialmente. Los camiones no pueden continuar a causa del fango. Se ordena entonces a los prisioneros marchar hasta las termas de Chigüío, propiedad de la familia González. La fría noche cordillerana es traspasada por cánticos evangélicos entonados por los prisioneros. El marido de doña Purísima Martínez, José Orlando Barriga Soto, formaba parte del grupo. ¿Qué sabe exactamente de lo que ha pasado en esta casa? Bueno, aquí lo único que sé de que cuando llegaron aquí fue atendido por el señor Américo González. Ese regaló una vaquilla. Los mismos presos mataron esa vaquilla, hicieron los asados, destaparon la pipa. Y cuando ya estuvo todo eso listo, empezó la matanza. Como a las 5 de la mañana aparece Marcos Rodríguez y
escuché un voluntario y dice, y que no se sientan arrepentidos de lo que van a hacer, piénsenlo 2 veces. Y aparecieron 3 o 4 voluntarios, creo. Y el resto de voluntarios creo que aparecieron le ordenaron a los personal de planta. Los relatos de los soldados prácticamente los hicieron pedazos a bala cuando los mataron. Los juntaron ahí como quien apiña un ganado nomás y los ametrallaron. No hubo un juicio, nada, ni nada por el estilo. Después al otro día bajó el camión para abajo y yo salí a la calle para ver si con mi huevo en brazo, porque justo tenía ahí a cumplir el año el otro día que tomaron mi marido. Y quién no se les podía ver la cara porque ya era una cara de chacal que no había manera de hablarle. Yo quise detener el camión, pero pasaron como balas. La acción fue brutal. Y eso también tiene un sello, o sea, el sello es la orden de que así fuera, ¿no? Los militares sabemos que no son personas que actúen por intuición, digamos, o cada uno por su lado. Los militares son personas que actúan bajo órdenes, y las órdenes de Pantoja eran muy claras. De regreso a Valdivia, los oficiales informan al general Santiago Sinclair del éxito del operativo. Este se entera por boca del teniente Luis Rodríguez Rigorrigui que los cuerpos despedazados de los obreros han quedado semi-enterrados. Furioso, envía una patrulla del regimiento Cazadores para enterrarlos. Al día siguiente de la masacre, tropas del ejército, pertenecientes al regimiento Tucapel de Temuco, al mando del coronel Pablo Iturriaga Marquese y personal de la Fuerza Aérea de la base de Colina, se despliegan en la zona norte del complejo, alrededor de Liquiñe. Ese día son detenidos 3 hermanos de Guillermina Reinante. Mi hermano estaba así como está acá el caballero, y yo estoy para sí misma que cuando yo le fui a abrir la puerta, antes que yo le abra la puerta, me dieron el puertazo a mí y que me pasaron a buscar con puerta y todo. Y le dieron la alumbrada a mi hermano así con la linterna, y yo le pegué la mirada y entonces me alumbraron a mí la cara. Como en el campo uno se alumbra así con velas, no con estas luces, entonces a uno las vistas se le empañan al tiro. Y de ahí yo, después como digo, ahí lo fueron a sacar a uno de la cocina y el otro lo fueron a sacar de la cama porque el otro hermano mío estaba acostado. ¿Por qué lo buscaban? ¿Les dijeron por qué? No los dijeron ni una cosa, nada. Porque yo cuando les pregunté, cuando yo les decía que por qué los llevaba, o que para dónde los iban a llevar, ellos me dijeron de que no me preocupe. Mañana pasado me dijeron se los vamos a devolver. Pero mañana pasado no llegó nunca, pasaron tantos años. 15 detenidos ese día, militantes socialistas, comunistas, miristas. Algunos de ellos representantes de los trabajadores en la administración del complejo. Interrogados en las termas de Liquiñe, propiedad de la familia García, son conducidos más tarde a Villarrica y fusilados en el puente sobre el río Tolten. ¿Por qué han hecho eso? Bueno, sería porque como ellos que tomaron esos fundos, como decían, y ayudaron a tomar eso, ellos tenían que ir ayudados, eran adelantados todos ellos, y por eso serían, como el rico siempre es pobre, nunca quiere que el pobre viva un poco mejor. Entonces porque salió
el presidente, ¿cuál fue que salió en ese tiempo que pasó eso? Salvador Allende. Dice, yo no comprendo en política, como yo no sé leer, a mí me pasan un libro, ¿de qué me vale? Y tengo mala cabeza también, a veces las mejores cosas se me olvidan. Los familiares buscan desesperadamente a sus seres queridos, recorriendo los centros de detención de la provincia, yendo incluso algunos hasta Santiago. Al cabo de 3 semanas, Mirta Torres, encinta de 7 meses, sigue sin noticias acerca del paradero de su marido. Íbamos a preguntar a todas partes, no estaba. Y después, a los 26 días después, nos avisaron por radio que íbamos a Valdivia. Y llevamos la libreta de matrimonio y la de seguro. Por radio. Fuimos nosotros a la guarnición o sea, fuimos a todas partes primero, porque ninguna parte, no sabíamos en qué parte era. Fuimos a la guarnición y ahí nos dijeron que pasemos. Y lo hicieron pasar por abajo, por un subterráneo, y ahí nos dijo una señora que los habían muerto. Me dijo, nosotros teníamos la pura lista de los fallecidos, me dijo. ¿A quiénes buscan ustedes? Nosotros buscamos a Ricardo Ruiz y a Narciso García, le dijo la otra señora. Entonces dijo, están muertos, dijo. Aquí están en la lista. Así que yo le dije, ¿por qué los mataron si no hicieron nada, no habían hecho nada? No, si algo tienen que haber hecho sus maridos, me dijo, por algo los mataron. Yo le dije, ¿y a dónde están? Aquí en el cementerio tienen que estar, me dijo. ¿Pero en qué parte? No sé, dijo, ¿en qué parte estarán? Nosotros los consolábamos, los chicos, yo por lo menos a las mías que eran chiquitas, la mayor tenía 8 años, yo le decía de que su papá de repente iba a llegar en el bus nomás, que a lo mejor lo tenían desterrado, como ella no, en ese tiempo ella no entendía nada, no entendía casi ni yo, así que yo le decía, en el bus van a llegar de repente, así que todas las tardes las chicas al paradero a mirar a su papá, pero pasaron largos años mirando al papá y no llegó nunca. Bueno, desde el principio nosotros pensábamos que los tenían en alguna isla, pensábamos porque como no habíamos visto que los cuerpos estaban botados, todavía creíamos que podían estar vivos, que los tenían en una isla y que tarde que temprano iban a volver a sus casas. ¿Cuántas veces yo vine a los Digüeños para acá? Aquí anduve muchas veces porque yo estuve viviendo por allí nomás. Solíamos pasar al ladito los muertos y como no sabíamos, veníamos a recoger Digüeños aquí mismo, a este fondo. Los militares se instalan en el complejo y designan un administrador militar. Traspasado a la Corfo, se nombra posteriormente como nuevo administrador al yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerú, quien renunciará años más tarde como consecuencia de un escándalo financiero. Algunos predios serán devueltos a los antiguos propietarios expropiados y otros vendidos a empresas extranjeras. Los militares hicieron lo que hicieron ahí con la gente. Entonces la atemorizaron a tal punto que la gente después ya... usted le hablaba de organización, le hablaba de cualquier cosa, la gente rechazaba eso. Y por poco menos le decían por culpa de tu marido, le decían a la viuda, le decían por culpa de tu marido que tengo que vivir esto. O por culpa de tu hijo que estoy viviendo esto, le decían a la madre del ejecutado. Y entonces hubo ese rechazo. Y hasta ahora último todavía. Amor se me fue y yo le iba a mandar que me piquen ellos 6 años. Me dieron un trabajo en la escuela y tenía que sacar un papel en el retén para poder trabajar en la escuela, para hacer la comida. Entonces yo lo fui a sacar y en Yufé no me quisieron dar el papel a los carabineros, porque me dijo que gente de esa clase ellos no querían, porque mi marido lo habían matado al golpe.
Yo le dije, ¿qué clase de gente? Si yo he trabajado siempre, le dije yo, y nunca me habían dicho eso. Y yo le dije a Ricardo, ¿por qué lo mataron? Le dije yo, si no hacía nada. No, si tiene que haber hecho algo, me dijo, por algo lo mataron. Siempre los maridos hacen las cosas. El día de la mujer, dijo, nunca la mujer sabe. Así que fui a pedir trabajo a la administración en Arquilhue y me dieron trabajo. Hoy en día mataron al sargento Cereceda, lo atropelló la máquina niveladora. Ay, murió el sargento Cereceda, decían, y se lamentaban todos. Entonces yo sin pensar, yo dije un perro menos nomás, porque él había matado a tanta gente, dije yo, y decía que tenía balas hasta por dolor de cabeza, ¿por qué no se tomó una bala ahí? Y por eso me cortaron el tiro, por haber dicho eso. Algunos familiares de las víctimas son expulsados de sus casas. Otros prefieren abandonar la región instalándose en los suburbios de Santiago. Los que se quedan se cruzan a menudo con sus victimarios y aquellos que denunciaron a sus familiares. En Liquiñe, la familia García prospera ostensiblemente gracias a su fructuosa colaboración con los militares. Yo me paso sin decir nada, morena, que me dejaste tanta palabra, morena, mucho me paso sin decir nada. Es que tu olvido creció a la mala, creció como mala hierba que tú regaras, morena. Es que tu olvido creció a la mala. A fines de los años 70, sectores de la oposición preparan la Operación Retorno. En 1980, el MIR decide crear un foco guerrillero cerca de Eneltume. La mayoría de los combatientes son jóvenes de la zona que desde el exilio en Europa ingresan clandestinamente al país. Entre ellos, Juan Ángel Ojeda, hijo de don Pedro Ojeda. ¿Usted sabía que estaba aquí en la montaña? Yo pasé una vez a la casa. Claro, se pasó una vez a la casa. Y yo le dije que como él tenía a su hermana acá, entonces como este tiempo estaba la cosa fea, estaba áspera la cosa. Entonces yo le dije, mire, yo no lo puedo tener aquí en la casa porque ahí lo pueden tomar a tus hermanos. Me encontró la razón. Pedro Guzmán es obrero en Eneltume. Su hermano Enrique fue fusilado con Pepe. Su hermano Próspero muere en el intento guerrillero de Eneltume. Solamente andaban buscando para matarlo, para nada más, solamente para matarlo. Ellos no lo vayan a tomar vivo, no lo vayan a tomar. Después de largos meses en la cordillera, los jóvenes son detectados y abatidos por el ejército. Solo 3 de ellos logran romper el cerco militar. La familia de los combatientes, como testimonia la mujer de Pedro Guzmán, sufrirán las represalias. Incluso en la escuela una vez leían a la mayor mía, le dijeron una vez a una profesora, le dijo en mi colegio, le pegó la profesora a la nena, a la mayor. Entonces la nena le dijo, ¿y por qué me pega usted? Le dijo, porque siempre me ha tratado mal, le dijo la profesora. La profesora le dijo, ¿y qué? Le dijo, ¿vas a ir a acusarme? Le dijo, ¿vas a ir a buscar tu familia? Le dijo, ¿quién creéis que sos tú? Le dijo, ¿creéis que no conocemos a tu familia como él? Le dijo, ¿creéis que aquí en el Tume no se sabe qué clase de familia tenéis? Le dijo una profesora. Entonces la mía llegó llorando a la casa con la nena. Me dijo, mamita, ¿qué culpa tengo yo? Me dijo, de que mis tíos hayan andado metidos en cosas. Me dijo, si yo todavía ni nacía, me dijo. No tenía ninguna culpa, me dijo, y ahora las profesoras me dicen estas cosas en la escuela. Entonces yo le dije que la dejara nomás. Pero ellos saben toda la historia de sus tíos, porque los mataron. Tal vez al MIR, a los revolucionarios, les fue más fácil
repetir la Sierra Maestra, repetir Ñancahuazú de Bolivia y enmontañarse en los bosques que enmontañarse en el corazón de la gente. Y eran 15 compañeros que estaban enmontañados en el Tume, en la zona de Remeco, pero el partido no sabía lo que pasaba con la gente. Y los milicos habían hecho un trabajo de contrainsurgencia feroz. Y la gente estaba atemorizada, y esa conciencia que pensábamos cuando bajaban 20 camiones con obreros madereros a Valdivia, eso se había perdido. En 1988, la dictadura militar, ante la oposición interna y la presión externa, se ve obligada a llamar a un plebiscito. Se trata de decidir si el país continuará bajo la bota militar por 8 años más. Los chilenos votan no mayoritariamente. Las elecciones presidenciales tendrán lugar según el itinerario previsto. Patricio Aylwin, candidato de la oposición, promete entonces investigar sobre las violaciones de los derechos humanos. No queremos venganza, no queremos seguir revolviendo sobre el pasado, pero el país no puede vivir tampoco en la penumbra sobre qué pasó y en el ocultamiento de la verdad. Y queremos que haya procesos con las garantías de un Estado de Derecho para esclarecer la verdad y para determinar las responsables. Yo no amenazo, no acostumbro a amenazar a nadie, no he amenazado en mi vida, porque a mí cuando me amenazan me produce alergia y reacciono brutalmente, así que yo no amenazo. Advirto una vez, pero lo que está diciendo usted lo advertí una vez y no lo voy a advertir más. Porque no, es decir, y va a ser repitiendo, entonces usted termina por entregarse. Entonces, nadie me toca a nadie a mí. Y el día que me toquen algunos se acabó el Estado de Derecho. Eso lo he dicho una vez. Ya no lo repito más ya. Pero que sepan que va a ser así. Para asegurar su propia impunidad y la de sus subordinados, Pinochet decretó una ley de amnistía en 1978. Al mismo tiempo, varias fosas con restos de chilenos ejecutados fueron evacuadas subrepticiamente. En Chihuillo, en horas de la noche, efectivos militares trasladan los restos de las víctimas hacia un lugar desconocido. A mí lo que más me preocupaba era la situación de la familia, ¿no? Y eso sí me tenía muy inquieto porque las familias también recibieron mucha presión, no solamente los militares, sino también de gente del mismo Futrono. Esa otra característica de esta situación de Chihuillo, que ya lo hemos conversado, digamos, o sea, cómo en un pueblo tan pequeño logran convivir los victimarios, digamos, con las víctimas, y se ven todos los días, y algunos incluso se saludan, digamos. Con el advenimiento del gobierno de Aylwin, la iglesia y los familiares de los ejecutados se querellan, pidiendo la apertura de una investigación judicial. El proceso de Chihuillo se abre en 1990. Después de esa causa, don Nivaldo Segura, cuando nosotros presentamos la querella, él tenía duda de que ahí encontráramos el resto. Nosotros mismos teníamos algunas dudas que pudiéramos encontrar algo. Pero a los pocos minutos de trabajar ahí, con el grupo de arqueólogos que subimos arriba, ya empezaron a aparecer restos, y eso comprobó que habían estado a lo menos 18 cuerpos. Y eso lo comprobamos por las rótulas. Como por ejemplo a través de una simple vértebra se logró comprobar que ahí había estado un niño de a lo menos 17 años. ¿Cuándo lo encontraron arriba? No, ahí fue terrible. Ahí fue terrible. Porque ahí fue como recién había pasado. Fue igual que al principio, ¿no? Lo mismo.
Pensábamos nosotros en la ignorancia nosotros de que íbamos a ver los muertos, pero no se encontró nada en la fosa, puros piñiquitos así, como quien dice en una cajita de zapatos, estaban todo el resto muertos. Y cuando lo fuimos a velar a Valdivia, una chiquitita, ahí fue todo el familiar. Amanecimos en una iglesia evangélica, ahí el resto que sacaron de aquí de la fosa. Cuando estaba arriba en Chicuyó y me tocaba ver digamos, palpar la falange, palpar los restos de ropa que íbamos sacando, yo siempre me ocurrió una cosa muy especial, digamos. Yo entendía que ahí se estaba cerrando un ciclo. Yo entendía que los restos, los pedazos de historia que estaban apareciendo ahí estaban conformando una nueva historia. Y eso es muy fuerte. Es muy fuerte porque es como reconstruir la propia historia del país, digamos. O sea, es como una micro experiencia, digamos, de la gran historia. Y la gran historia que todavía no terminamos de construir tampoco en este país. Hasta el día de hoy, las Fuerzas Armadas quieren negar de que ellos cometieron crímenes. Ellos dicen que lo que ocurrió en Chile, las violaciones a los derechos humanos, fueron excesos que ocurren dentro de una guerra. Pero ese es un eufemismo. En primer lugar, porque la mayoría de los actos que ellos cometieron fueron excesos. Y entonces yo les he hecho una pregunta. Yo les he preguntado, y entonces, ¿por qué se dictó la ley de amnistía en 1978? Una amnistía no cubre hechos lícitos. Una amnistía se dicta cuando se reconoce que hay actos criminales. Y sobre todo no actos criminales individuales, o raros, o poco frecuentes, sino que se dicta una amnistía cuando los actos criminales son masivos. De tal manera que yo diría que las Fuerzas Armadas están atrapadas con su propia ley de amnistía, que implica al dictarla reconocer que cometieron crímenes. Como todos los procesos por violación de los derechos humanos, el caso Chigüillo es transferido a la justicia militar. En 1995, esta pronuncia el sobreseimiento definitivo. ¿A dónde hay que haber justicia? De que lo importante fue que los pillaron, ¿no? Porque de justicia no... Hay que tener plata para que haga justicia. Así como está ahora. Días atrás un árbol me preguntó ¿qué pasará con los señores pájaros? Tiempo que no los oigo cantar, tiempo que no los oigo cantar. Y yo le dije, no se preocupe, que los pájaros cantautores andan en gira artística por ahí, en gira artística por ahí. Volverán de un momento a otro, volverán de un momento a otro. Que parece que nosotros fuimos unos grandes criminales. Por eso yo siempre pienso
Y digo yo entre mi corazón, digo yo, bueno, si ellos cometieron un delito tan grande, siempre lo he dicho yo, sí, cuando hemos estado en reunión, digo yo, si ellos han sido políticos, si han seguido alguna política, yo creo que eso no es un veneno tan grande, porque yo creo que ellos nomás no podían decir, o no fueron ellos nomás. Y creo que toda la gente del país siguieron lo mismo, la mayoría. Y ya que los mataron, los fusilaron, ¿por qué no los entregaron? ¿Por qué no los dejaron en una cierta parte? Y no se resignan una vez, no dicen, bueno, porque ¿quién no quiere dar sus cuerpos? ¿Quién lo siente? Su familia, un hermano, un hijo, lo que sea, imagínense. En este viaje, entre el silencio y el miedo, es Elisa quien nos ha guiado. Su marido fue asesinado en Valdivia en 1984. Elisa es dirigente de la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos. Ahí donde en la fosa no pusieron ninguna cruz, nada, no hay... No hay nada. No, los puros huecos nomás quedan. ¿Y por qué no han En puesto Curriña hay bolsitas? una cruz alta. Sí. ¿Podrían poner una cruz? ¿Por qué no pidieron permiso o no? Que sé? si no sé, por la Porque no se juntan, ¿no? No se ustedes? juntan, pues. ¿Y por qué no se juntan, guasa? Nosotros en Valdivia empezamos así, de puro cargante, el 86, del 86 empezamos. Iba donde una, volvía a ir, hasta que finalmente se formó un grupo. Acá no, acá son medio... Hay incluso para arriba hay unas viudas que no quieren ni saber. Va muy adolorida, decía que no quería ver con nadie, Sí. ni una cosa. Cuando iba a llegar el sueldo, dice, no, dijo No, que ella no podía quería. vivir así nomás. Claro. Sí, yo me No acuerdo quería que nada estaba con muy nada. triste, sí. Que pensaba de que andaban tomándole los nombres otra vez para, como dicen, que otro golpe puede haber, y nosotros vamos a hacer las carnas. Bueno, ya estamos viejas ya, así que no importaría. Y yo creo que dentro de todo lo negativo que puede haber sido el hecho de que no hasta ahora no se haya logrado justicia, creo que el acercamiento a la verdad ha sido positivo. Esa gente yo creo que ha vivido experiencias de solidaridad que son importantes para ellos. Ellos mismos han hecho un proceso de luto, han hecho un proceso de dignificación que es importante para ellos, para sus hijos y para nosotros. Con muchos años de vida clandestina y de exilio en el cuerpo, Pedro retoma su trabajo de médico en un policlínico de Valdivia. Y hoy día es la vergüenza, es la confusión, es el retroceso, es el miedo, es la autocensura, es la sumisión, son los sueños de grandeza, el individualismo, el egoísmo, pero yo quiero vivir eso, compartirlo. Ahí saldrá algo, ahí aprenderemos algo de cómo empezar de nuevo, cómo partir de nuevo, cómo juntar fuerzas dentro de toda esa confusión. Yo les digo que me siento muy emocionada en estos momentos porque he logrado estar con mi grupo de amigos que realmente en un momento fuimos tan solos que no pudimos hacer, qué sé yo, y ahora realmente hagámoslos la idea que lo enterramos hoy. Hay crímenes que son imprescriptibles e inamnistiables, de tal manera que si ahora no se logra el castigo, se va a lograr después. Es una deuda permanente que tiene Chile con los principios fundamentales de derecho que rigen en este país. Así que, como lo digo, sobre todo gobierno pesa esta obligación, que es una obligación tanto interna como internacional de castigar a los criminales de guerra. Y las Fuerzas Armadas optaron por aplicar el derecho de la guerra en Chile, aun cuando lo que hubo en Chile no fue en verdad un conflicto armado, fue una matanza. Pero las Fuerzas Armadas lo llevaron adelante con el derecho de la guerra. Y es ese derecho de la guerra por el cual ellos tienen que responder en este momento. Si no, vamos a llevar dentro de nosotros permanentemente una amenaza de que estos hechos pueden volver a repetirse y que nunca en Chile se castigan. Ese precedente no puede quedar.
Ese es un precedente que no solo atenta contra la moral, sino que y el derecho, sino que atenta contra la seguridad de los chilenos futuros. El Chile del modelo económico ejemplar, el Chile del inamovible comandante en jefe del ejército, el Chile de la impunidad y de la constitución impuesta por la fuerza de las armas, pero también el Chile de Yolanda, de Pedro, de Roberto, de Elisa, el Chile de tantos que reclaman justicia. Ese Chile comienza solamente a emerger de los largos años de silencio. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos por un día distinto, sin afrentas ni ayunos, sin temor ni sin llanto, porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que hacen de nuestra vida, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido? Estamos de vuelta y ya vimos este documental que se llama La Guerra Preventiva de Agnès Denis. Creo que para muchos ha sido sorpresa encontrarnos con esta fiera represión que se llevó en la región de Panguipulli, donde está la zona de Valdivia y de el complejo maderero Panguipulli. Terminamos el mes de julio con este documental y partimos a agosto con un nuevo documental que lo estaremos anunciando prontamente. Que tengan buenas tardes. Gracias. TV8 presentó Documentales.